sin previo aviso recibí la devastadora noticia del fallecimiento de mi suegra. Naturalmente me sentí obligado a asistir al funeral, pero la reacción de mi esposo me sorprendió. No te atrevas a venir, ya lo tienes, gritó, sus palabras mezcladas con veneno. La confusión se nubló mi mente. ¿De qué estás hablando? Ella falleció. ¿Qué clase de nuera? Iría al funeral, repliqué tratando de comprender su hostilidad. Mi mamá odiaba. Ni se te ocurra presentarte, serás una molestia, escupió, su lengua cortando el aire como una cuchilla. Aunque mi relación con mi suegra nunca había sido cercana, la idea de no asistir a su funeral me pareció más que una falta de respeto al ignorarlas. Palabras de mi marido. Me dirigí al salón funerario a pesar de su a lo lejos. Cuando llegué vi a mi esposo liderando la mañana. La confusión de derechos se apoderó de mi. Espera, ¿qué está pasando aquí? ¿De quién es el funeral? Exigí. Que mi corazón palpitara con inquietud. Lo que siguió destrozó mi realidad, revelando una demasiado impactante para Faden. Mi nombre es Sofía, soy 30 años casada con William durante 3 años, pero nuestra alguna vez gran relación ahora está al borde del colapso. La raíz de nuestros problemas radica en la toma de decisiones unilateral de mi esposo. Cuando nos casamos, él insistió en que me convirtiera en ama de casa y mi trabajo inicialmente. Este acuerdo parecía estar bien. Pero pronto surgieron grietas en nuestro segundo año de matrimonio. Mis gastos de manutención se redujeron drásticamente de $11,000 a solo $500 por mes. William, $500 es imposible. Yo cubro el alquiler. Tú te encargas de los servicios públicos y los comestibles. Razoné que estaba luchando para llegar a fin mes, pero él permaneció obstinado en dejarme. No tuve más remedio que estirar cada centavo. Sin embargo, con el gran apetito de Williams, incluso lo básico se convirtió en un lujo al ver cómo mis ahorros disminuían. Anexo sobre lo que sucedería cuando mi cuenta llegara a cero sin señales de un mayor presupuesto. Sabía que tenía que medidas a pesar de los desafíos que resolví. Volver a trabajar, aunque sea a tiempo parcial, debería poder generar un ingreso extra de entre $800 y $900 al mes. Ese dinero adicional sin duda aliviaría parte de nuestra tensión financiera. Esa noche abordé el tema con mi esposo esperando su apoyo. Su reacción fue inmediata y dura. No puedes hablar en serio de ninguna manera, se burló retrocediendo ante la sugerencia. ¿Por qué no? Esto nos daría un respiro. Si la vida es difícil es porque eres malo haciendo presupuestos, es tu culpa. Contrarresté la frustración creciente en mi voz. He hecho todo lo que he podido, pero la vida sigue siendo difícil, por eso he estado considerando otras opciones. Continué endureciendo mi resolución haciéndome la víctima. No puedes vivir gracias a mí. ¿Cómo te atreves a decir eso?, replicó con desdén. Sus palabras avivaron las llamas de mi ira. Antes de darme cuenta estaba desatando mis emociones reprimidas. Mi voz se elevó más fuerte de lo que jamás había pretendido. Ya es. Tú eres quien quería que fuera ama de casa. ¿Desde cuando gritar resuelve todo? Lo que yo solo quiero que entiendas, declaré que mi desesperación era palpable. ¿Cómo puede alguien llegar a fin de mes? Carne que cuesta $500. Cállate, deja de culpar a los demás, piensa en otra cosa, perdedor, respondió. Sus palabras, un golpe cruel. Un último empujón desdeñoso, salió furioso de la habitación y se fue. Me desplomé en el suelo, flor lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Por qué está pasando esto? Todo lo que quería era una vida matrimonial pacífica. Resolví el peso de nuestras luchas aplastándome. La necesidad de confiar en alguien me saludó con la cabeza. Pero mis padres, demasiado lejos y me visitaban ellos. No fue tarea fácil. Mis suegros, aunque más cercanos, eran tan extraños. Su relación con mi esposo era tensa como para mis antiguos compañeros de trabajo y amigos. La distancia y las circunstancias habían creado una división insuperable. Solo y temeroso de encontrarme atrapado en un matrimonio lleno de incertidumbre. En medio del caos surgió un rayo de esperanza. La ausencia de mi esposo se hizo más pronunciada cuando él se puso a trabajar dejándome sola para navegar nuestra tensa relación, con menos bocas que alimentar y menos necesidad de comprar comestibles. Encontré consuelo en la simplicidad de nuestras menguantes provisiones y a medida que los límites de confinamiento se desdibujaban, aproveché la oportunidad para forjar mi propio camino y reclamar mi independencia. Comencé a trabajar desde casa y ahora gano alrededor de $700 al mes. Me encontré adoptando un estilo de vida más independiente, especialmente durante las frecuentes ausencias de mi esposo en este año.
El patrón ha persistido durante aproximadamente un año recientemente, sus laborales se han intensificado, dejándolo poco tiempo en casa y cuando regresa, su comportamiento se ha vuelto cada vez más hostil, salpicado de palabras duras e insultos para complicar las cosas, dejó de brindarnos apoyo financiero para nuestros gastos de manutención. Un fatídico día, un evento inesperado se desarrolló a su regreso del trabajo. Mi esposo apareció visiblemente. Sin preámbulo, anunció que mi mamá está muerta aturdida. Luché por comprender sus palabras, ¿estás bromeando? Logré tartamudear, mi mente se tambaleaba. Sobre algo como esto, espetó, iré solo al funeral, tú te quedas aquí. Tomado por sorpresa por su abrupta declaración, no pude evitar protestar, espera, ¿por qué irías solo al funeral de tu madre? Ella también. Mi madre, respondí. Mi confusión aumentando su respuesta desdeñosa solo alimentó mi frustración, no necesitas venir, soy suficiente para el funeral de mi madre, declaró con firmeza, ¿hablas en serio? Respondí luchando por comprender su razonamiento, su impaciencia era palpable. Simplemente no vengas al funeral. Al respecto, espetó su tono definitivo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? ¿De nuera no asiste al funeral de miedo de su suegra? Le respondí incrédulo, su respuesta fue lo suficientemente escalofriante. Mamá te odiaba, está bien, simplemente no lo muestres. En el funeral, sus palabras fueron como un golpe. Lo que mi suegra me odiaba. Jadeé incapaz de procesar su revelación. Sí, exactamente. Incluso si vinieras al funeral, mi fallecida no estaría feliz. Concluyó dejándome fríamente. Sin palabras, no podía creer lo que estaba escuchando, una punzada aguda atravesó mi pecho cuando la dura realidad quedó al descubierto ante mí al ver mi angustia. Mi esposo dejó escapar un suspiro de exasperación, ya era suficiente si mamá te odiara. Siente lo mismo que tu presencia simplemente haría. Todos se sienten incómodos bien, lo entiendo, simplemente detente, insistió en su tono esperó con frustración, será mejor que agregue con severidad, está bien, no vengas al funeral, presionó y no me dejó otra opción que Agües 2 días después, en las primeras horas de la mañana, mi esposo. Me apresuré a prepararme para el día que tenía delante mientras desaparecía en el baño. Noté su pijama desechado y su teléfono desbloqueado en la mesa. Pico de curiosidad. Miré la pantalla que revelaba direcciones para llegar al lugar del día. Algo sentí que se había perdido. La ubicación indicaba un 40 minutos en auto desde casa, pero no era hacia la casa de la familia. Tomaría al menos 1 hora y media llegar a la casa de sus padres desde allí. ¿Por qué elegir un lugar tan lejano? Perdido en mis pensamientos. Apenas noté el regreso de mi esposo. Recogí apresuradamente. Me subí el pijama asegurándome de que no se diera cuenta de mi espionaje. Me voy, anunció saliendo por la puerta aún. Por la discrepancia. Decidí asistir al funeral de mi suegra vestido con un atuendo sombrío. Al llegar, mis sospechas solo crecieron. No podía creer lo que estaba viendo. La sala estaba llena de caras desconocidas ocupando asientos típicamente reservados para la familia y el personal y allí estaba mi esposo parado al frente pronunciando un discurso como principal. Gracias a todos por reunirse aquí hoy en honor de mi esposa, comenzó su voz llena de emoción. ¿Qué es esto? Pensé que mi mente estaba dando vueltas. Riley era la esposa de William. William derramando lágrimas interpretó el papel del esposo afligido de manera convincente. Normalmente lo habría confrontado de inmediato, pero la solemnidad del momento me... Escuché una conversación de algunas mujeres sentadas detrás de mí. ¿Escuchaste que el jefe está divorciado? Realmente parece tan estable. Sí, su esposa anterior era difícil. Sabes, aparentemente ella lo dejó con una deuda enorme, una deuda que es problemática. Finalmente dejó los papeles del divorcio. Todo lo que conoció fue su actual esposa poco después de saber. Ella estaba enferma y que no viviría mucho, se casaron porque estaban enamorados, así que es una historia de amor, la verdad me golpeó como una ola gigante que nunca había dejado.
La ira surgió dentro de mí cuando me di cuenta de que la narrativa había sido torcida. Tuve que confirmarlo una vez más al comprobarlo. Que nuestro divorcio había finalizado hace aproximadamente 6 meses. Mi esposo debió haber conocido a su esposa ahora enferma poco después y apresuradamente se casó con ella. La razón de su frecuente las ausencias se volvieron dolorosamente claras. Él estaba viviendo una nueva vida con ella conectando los puntos. Mi ira alcanzó su punto de ebullición. Él me borrado del registro familiar y se había casado con otra mujer a mis espaldas. Basta de insultos, ya lo veré en silencio. Esto es todo, ya tuve suficiente con la venganza ardiendo en mi corazón. Paré un taxi y me dirigí directamente a la casa de mi suegra. Dirigí al conductor al lugar que sospechaba que estaría navegando. Memoria lo mejor que pude. Milagrosamente llegamos. Llegué sin incidentes. Tocando el timbre saludé a mi alegre suegra con un alegre saludo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verme. ¡Ay, mi Sofía, es que has pasado tanto tiempo!, exclamó cálidamente. Suegra, te ves bien, también respondí con una pequeña sonrisa. Sofía, ¿qué te trae aquí?, preguntó, curiosidad evidente en su voz. Vine sin avisar, pero hay algo urgente de lo que necesito hablarte, te confesé, mi tono serio. Algo tienes que decirme. Y así le abrí mi corazón a mi suegra contándole cada detalle del maltrato que sufrí por parte de su hijo. Le conté cómo luché para llegar a fin de mes. Él ya se había divorciado de mí sin mi conocimiento y cómo sus acciones me dejaron destrozada. Las lágrimas brotaron mientras hablaba y pronto me encontré sollozando incontrolablemente. Mi suegra frotó suavemente mi espalda ofreciendo consuelo en su toque. Sofía. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto, mi hijo idiota, por favor, perdóname. Suplicó. Voz mezclada con remordimiento. Está bien, debería disculparme por aparecer y cargarte con esto, respondí intentando recuperar la compostura. ¿Por qué no viniste a verme antes?, preguntó, preocupación genuina evidente en sus ojos. William me dijo que no te gustaba. De repente me di cuenta de que mi suegra y yo habíamos sido separados deliberadamente. Mi esposo temía nuestro vínculo, especialmente si amenazaba sus planes. Sin que yo lo supiera, había manipulado a su familia haciéndoles creer que yo estaba enferma y era incapaz de trabajar pintando. Narrativa falsa para solicitar asistencia financiera, pero ahora armado con la verdad sabía que era hora de confrontarlo. No tenía nada que temer mientras le confiaba a mí. Mi plan de venganza. A pesar de que el funeral había terminado, algunos asistentes se quedaron. Aprovechando la oportunidad me acerqué a uno de ellos disfrazado de conocido. Disculpe, ¿sabe dónde vive la familia fallecida? No pude asistir al funeral y quiero llevar unas flores más tarde, le expliqué. Con un pequeño engaño obtuve el dirección de casa familiar de la amante de mi marido. Al día siguiente, armado con flores funerarias, me dirigí a la puerta de su casa. Una mujer afligida, probablemente la madre de la amante, abrió la puerta presentándome como una amiga. Me invitaron a entrar mientras me conducían a la habitación con el altar familiar. Vi a mi esposo entre. Sophia Mers, ¿qué haces aquí?, exclamó su shock evidente. Antes de que pudiera reaccionar le dije la verdad. Lo siento por mentir, soy la ex esposa de este hombre, declaré frente a su expresión de asombro. Esposa, ¿por qué lo haría? Estarás aquí, farfulló claramente desconcertado. Tu hija y yo fuimos engañados por este hombre. Ayer en el de Riley descubrí que estaba divorciado. Continué con la voz temblando de ira cuando el padre de Riley exigió una explicación. La atmósfera cambió drásticamente. El rostro de Williams palideció. Bajo el peso de sus malas acciones, envalentonado por su apoyo, lo enfrenté aún más exigiendo responsabilidad. En ese momento sonó el timbre y la madre de Riley regresó. Mi suegra a cuestas mientras mi suegra lo reprendía. La fachada de Williams se derrumbó. Resultó que no solo había mentido acerca de reunir dinero para Riley, sino que también había apostado los fondos prestados. Al final, fue expulsado de la casa de Riley y enfrentó consecuencias legales al ignorar su lloroso por favor. Se hizo justicia cuando di la espalda a mi suegra. Y comenzó a alejarse. Una voz desesperada gritó detrás de mí. Por favor, espere, suplicó lentamente. Me giré para mirarlo. ¿Qué, Sofía? Lo siento mucho. ¿Podemos empezar de nuevo?, imploró, su tono lleno de desesperación. Disculpe si no lo hace. Ayuda,
me demandarán, agregó con urgencia, no te preocupes, planeo demandarte a. También. Respondí con firmeza, mi determinación inquebrantable a lo que exclamó, desconcertado por mi declaración. Sí, ya he tomado una decisión después de todo el trato injusto y el trato injusto. Lleno de papeles de divorcio falsos, te veré a través de un abogado, por favor, perdóname, suplicó, su voz marcada por el remordimiento, furiosa. Desaté mis sentimientos sobre él. ¿Crees que pedir perdón hará que todo esté bien? ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Exigí mi ira palpable. Solicitar el divorcio sin decirme es un asunto legal. Sabes que tus disculpas no valen nada porque has estado mintiendo y pidiendo apoyo financiero absolutamente inútil. Continué, mi voz mezclada con desdén. Sopia, espera por. Suplicó, pero me silenció él con una mirada severa y tranquilo. ¿Tienes idea de cuántas personas has lastimado con tus acciones? Vida, si vuelves a aparecer no dudaré en arruinarte, advertí, mi lengua final mientras la mano de mi suegra tocaba mi espalda. Su calidez casi me hizo llorar después de que William terminó devolviendo los $, que pidió prestados a Riley. Padre, en una suma global. Además tuvo que pagarme al amo y una multa por falsificación. Su salario nunca fue tan alto para empezar y un golpe financiero pareció perjudicarlo bastante. Tuvo que endeudarse para pagar el alamí y ahora está incluso recibir llamadas de cobro en el trabajo. Es solo cuestión de antes de que pierda su trabajo. En mi caso, regresé a mi antiguo trabajo inmediatamente después del divorcio. Ahora vivo en un apartamento cerca de mi lugar de trabajo y disfruto de días tranquilos desde entonces. Me he reunido con mi suegra periódicamente para informarnos sobre nuestras vidas. Siento que nuestra relación se ha profundizado aún más después. Adelante.